¿Cómo están, mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a continuar con los modal verbs, ¿ok? Vamos a continuar con los modal verbs o verbos modales, ¿ok? Ahora, en la clase anterior le habíamos dicho que los verbos modales son tipos específicos de verbos auxiliares, ¿no? ¿Verdad? Auxiliares que ayudan a otros verbos y que pueden expresar en determinado contexto, pueden expresar, por ejemplo, posibilidades, necesidades, permisos, habilidades, etc. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el resto de los verbos modales que nos quedan. Aquí tenemos, por ejemplo, would. ¿Ok? Would es un verbo modal, ¿verdad? Y en determinada situación puede expresar un request. ¿Ok? Un request, un pedido. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo digo, would you mind if I turn down the music, please? Would you mind if I turn down the music, please? O sea, ¿te importaría? Would you mind? ¿Te importaría? If I turn down, si bajo la música, si bajo, turn down, bajo la música, por favor. Would you mind if I turn down the music, please? Ahí es un request, ¿ok? Podemos utilizarlo para eso. En otro caso, por ejemplo, puede expresar una hypothetical situation o una situación hipotética. Por ejemplo, si yo digo, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, ¿no verdad? Si yo ganara la lotería, if I won the lottery, I would travel the world. Viajaría el mundo, ¿ok? Si yo ganara la lotería, pues yo viajaría el mundo. Fíjense que aquí hay una oración introducida por if, y eso es una condicional que ya ustedes conocen, ¿no verdad? If, verbo en pasado, y would, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos que mencionarlo porque would, ¿no verdad? Está ayudando a elaborar ¿no verdad? Esta situación hipotética, ¿no? Ok, if I won the lottery, I would travel the world. Okay. Ahora, en otra situación, por ejemplo, puede expresar una invitación. Por ejemplo, si yo digo, would you like to go to the cinema tonight? Estoy invitando a alguien. Would you like to go? ¿Te gustaría ir? Would you like to go to the cinema tonight? ¿Te gustaría ir al cine hoy? Ahí es una invitación. ¿Ok? Entonces podemos expresar diferentes situaciones, ¿no verdad? Con would. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, will, ¿ok? Ahora, will, ¿no verdad? Es un verbo modal y entre otras cosas aquí puede indicar o expresar future tense, o sea, tiempo futuro. Por ejemplo, cuando yo digo, she will call you later, ella te llamará más tarde. She will call you later. Ella te llamará más tarde. Te llamará, es decir, que está expresando un tiempo futuro ahí, ¿no verdad? En otra situación puede expresar una promesa, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo, I will support you at the meeting. I will support you, ¿no verdad? Te apoyaré, support. I will support you at the meeting. Te apoyaré en el meeting, en la reunión, ¿ok? O por ejemplo, cuando puede expresar un request. Por ejemplo, cuando yo digo, will you buy lunch for me, please? Will you buy lunch for me, please? En forma de pregunta. O sea, ¿me comprarías almuerzo, por favor? Will you buy lunch for me, please? ¿Me comprarías almuerzo, por favor? ¿Okay? Ahí es un request. El otro verbo modal que tenemos aquí es ought to, ¿ok? Ought to. Ought to, en algunos casos, o sea, expresa una moral obligation o una obligación moral, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, you ought to pay the money that Richard lent you. You ought to pay, debes pagar the money, el dinero, debes pagar el dinero that Richard lent you, que Richard te prestó, lent, ¿ok? Lent you, te prestó. Debes pagar el dinero que Richard te prestó, una obligación moral, ¿ok? O por ejemplo, cuando puedo expresar, por ejemplo, o cuando expreso un advice o un consejo a alguien, ¿no? Le doy un consejo a alguien. You ought to study for the exam. You ought to study for the exam. Debes estudiar para el examen. Ought to. ¿Ok? O por ejemplo, para expresar probabilidad. Probability. Por ejemplo, the sky is cloudy. O sea, el cielo está nublado. The sky is cloudy. The sky is cloudy. It ought to be a rainy day. ¿Okay? Va a ser un día lluvioso. ¿Ok? It ought to be a rainy day. Ahí estoy haciendo estoy expresando una probabilidad, ¿no verdad? ¿Ok? Ahora bien, estos son verbos modales. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no verdad? Need to, have to y used to. ¿Ok? Esos elementos son, ¿no verdad? O esas formas gramaticales
aunque no son consideradas por la gramática tradicional como verbos modales, como modal verbs, ¿okay? Sí funcionan exactamente, ¿no, verdad? Funcionan exactamente como verbos modales, y entonces debemos incluirlos aquí, ¿ok? Y funcionan como verbos modales, ¿por qué? Porque afecta al verbo principal, ¿ok? Afecta al verbo principal de la oración y puede dar diferentes matices de significado a la oración, ¿ok? Por ejemplo, need to, ¿ok? Need to significa algo, ¿ok? Something is important for you to do. Something is important for you to do. O sea, que algo es importante para ti hacer, ¿verdad? Hay algo que debes hacer que es importante para ti hacerlo, ¿ok? Need to. Por ejemplo, cuando yo digo, I need to finish my report before the meeting. I need to finish. I need to, necesito finish, finalizar, terminar. My report, mi informe, before the meeting, antes del meeting. Necesito terminar mi informe antes del meeting, antes de la reunión. ¿Ok? O por ejemplo, she needs to visit her mother tomorrow. Ella necesita visitar a su madre mañana. She needs to visit her mother tomorrow. ¿Ok? O sea, algo que necesito hacer y ahí utilizo need to. ¿Ok? ¿Ok? O por ejemplo, yo puedo decir I need to buy a car. ¿Ok? I need to buy a new car to go to work. ¿Ok? Necesito comprarle un carro para ir al trabajo, ¿verdad? Necesito comprarle un carro nuevo para ir al trabajo, ¿ok? Por ejemplo, have to, ¿ok? Have to indica obligación, ¿ok? Indica obligación, algo que es obligatorio. Por ejemplo, cuando digo, students have to wear uniforms in this school. O sea, los estudiantes tienen, have to, wear, usar uniforme en esta escuela. Students have to wear uniforms in this school, ¿ok? O cuando digo, I'm sorry, but I have to decline your invitation. Lo siento, pero I have to decline, tengo que declinar su invitación. I'm sorry, but I have to decline your invitation. Algo ocurrió que me obliga, ¿no, verdad?, a declinar la invitación que me hicieron. ¿Ok? So, aquí indica obligación. Used to, ¿no, verdad? Used to podemos utilizarlo para expresar past habits o hábitos en el pasado. Cuando yo digo I used to live in California, but now I'm in Florida. I used to live in California, yo vivía en California, but now, pero ahora, I'm in Florida, pero ahora estoy en Florida. Algo que era un hábito pasado, ¿no? Algo pasado, ¿no? Que sucedía en el pasado. O cuando digo, por ejemplo, Peter used to play the piano when he was a child. Peter used to play the piano, o sea, Peter tocaba el piano when he was a child, cuando era pequeño, ¿verdad? Peter tocaba el piano cuando era pequeño, pero ya no lo toca más, ¿ok? Esos son past habits, ¿ok? Ahora bien, aquí todos estos verbos modales, ¿no, verdad? Incluyendo esto, ¿no, verdad? Recuerden que need to, have to y used to, ¿no, verdad? Funcionan como verbos modales y que son como verbos auxiliares que ayudan a otros verbos, en este caso el verbo principal, ¿no? Finish, visit, ¿ok? Wear. Y todos esos verbos, cuando usamos estas formas gramaticales, todo eso, el verbo principal se mantiene en su forma simple, no se le agrega nada. ¿Ok? Entonces, bueno, pues son importantes los verbos modales, sí son importantes porque agregan distintos matices al significado, ¿no, verdad?, al mensaje que nosotros queremos enviar a la persona que nos está escuchando. ¿Ok? Espero que hayan entendido la lección. Esto ha sido todo por hoy. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.